Un inversor quality busca cosas estables y fiables, mientras que un inversor value hipoteca un poco la menos estabilidad y la mayor volatilidad por encontrar mayor potencial. Como hemos comentado, a pesar del ciclo económico, eso lo vamos a ver, por ejemplo, sus márgenes. Automoción, acero, bancos, energía, las materias primas fluctúan mucho, pues evidentemente te vas a encontrar con una variabilidad de márgenes importantes. Sobre Hermès, compañía sin duda quality, ¿verdad, Pilar? Sí, compañía sin duda quality precisamente porque cumple con un negocio que es estupendo, ¿no? Considerado como muy defensivo, es un negocio que difícilmente alguien va a venir a suplantarlo, ¿no? Si a ti resulta que determinadas compañías que ves que fluctúan mucho, como pueden ser materias primas, como puede ser energía, es algo que te incomoda, mejor no las tengas. ¿Por qué? Pues porque probablemente desharás tu posición en un mal momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Nao, al canal de Nao Asset Management. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muy bien. Gracias una semana más por estar con nosotros. He dicho Nao Asset Management, mentira, Nao Sustainable Asset Management. Sí. Que no se nos olvide la parte importante de la filosofía de la gestora, que es la sostenibilidad. Sí, que también es muy importante. ¿Quieres hacer un rápido recordatorio? Porque me acuerdo que grabamos un vídeo como muy al principio que decíamos, oye, no somos un fondo temático. Sustainable y sostenible no quiere decir que invirtamos solamente en compañías renovables o de energías renovables o cosas de estas. Claro. Rápido recordatorio para todos los que nos están viendo sobre esto. Sí, bueno, los fondos sostenibles, bueno, puede haber de muchos tipos, ¿no? En nuestro caso puede haber fondos que efectivamente son temáticos y que invierten lo que es en tendencias, pues como puede ser de descarbonización, compañías, pues por ejemplo, como pueden ser renovables o como pueden ser coche eléctrico, etcétera, que van a la descarbonización, o en cuestiones también sociales. No nos tenemos que olvidar que aunque todo el impulso de sostenible en Europa ha venido por la parte más bien climática y por la parte verde, también está el tema social. Correcto. En nuestro caso, invertimos en cualquier tipo de compañía que cumpla determinados estándares que nosotros decimos de calidad en los tres pilares de la sostenibilidad, que el primero, evidentemente, tenemos gobernanza, ese es el más importante, buenos gobiernos corporativos, desde luego, que tengan también, pues estén mejorando en cuestiones medioambientales, que sus procesos cada vez sean más verdes, más descarbonizados y que además pues estén utilizando menos recursos, y luego también en cuestiones sociales, que es muy importante. La gente se olvida de esta parte, pero hay que tener en cuenta que cuidar a tus empleados, cuidar a la comunidad, al final te da una muy buena reputación. Correcto. Una muy buena sensación de fiabilidad de cara pues a clientes, al consumo, etcétera, y que también dota, en cierto modo, de ventajas competitivas, ¿no? Que no se nos olvide esta parte, que es muy importante, que hoy no venimos únicamente a hablaros de esto, sino que venimos a hablaros de esto que veis aquí. Quality vs Value. Quality versus Value. La gente igual no tan avanzada en el mundo de la inversión o de las filosofías de inversión, esto igual todavía les suena a chino. Vamos a ir profundizando un poco en qué consiste un fondo de inversión o un tipo de gestión con una filosofía quality, calidad, o una gestión value o valoración. Se traduciría así. Valor. Calidad versus valor, ¿no? Antes de entrar en ello, en ventajas, desventajas, y explicarle a la gente, a nuestros oyentes y espectadores, Pilar, cuáles son las diferencias, ventajas, pros y contras, me gustaría preguntarte un poco, por como un gancho, un poco de perspectiva en el tiempo, en concreto en nuestro país, en España, ¿cuál de las dos filosofías de inversión tienen más seguidores, son más conocidas y por qué? Sería importante darle a conocer a la gente de dónde viene una filosofía, de dónde viene la otra y por qué ha tenido una de ellas, en concreto la Value, mayor seguimiento, mayor aceptación en el mercado español. Bueno, la Value desde luego es la que más se sigue en España o la que más seguidores tiene. Y esto se debe básicamente a que la primera gestora que tuvimos prácticamente en España, gestora boutique, que era muy conocida y que desde luego pues estaba a la par de gestoras extranjeras, ¿no?, que también eran conocidas, era precisamente una gestora value, con una filosofía valor a la hora de invertir y a la hora de buscar negocios. Era el caso de Bestinver. Pues allá por los años, pues antes del año 2000 y demás, de la gran crisis tecnológica, tenía como director de inversiones a Paramés, ¿no? A Paco Paramés, lo conoce todo el mundo, es un gestor tremendo y la filosofía que precisamente tenía era esta, la filosofía value. Eso, quieras que no, ha dado lugar a que tenga muchísimos acólitos, muchísimos seguidores, ¿no? Era una gran gestora, estaba teniendo mucho éxito, tanto en lo que es crecimiento de activos como desde luego en rentabilidad, y eso ha dado lugar a que se creara pues una cierta escuela de value en España, ¿no? Y que luego pues determinadas gestoras que también han salido, que son gestoras que consideramos boutiques porque hacen un producto especial, no son gestoras que hagan productos masivos
de muchísimo tipo de fondos y de muchísimo tipo de activos, sino que se dedican a algo muy concreto, como es a lo mejor fondos pues muy especiales de renta variable y solo hacen eso, pues también hayan seguido esa filosofía. Es el caso, por ejemplo, salió Magallanes también claramente una filosofía value, por lo menos al principio. También salió Azvalor, de la escuela también, pues gente que además había estado trabajando con Paramés, que en un momento dado montan también su gestora, también con una filosofía muy de valor, muy de buscar aquellas compañías que están muy baratas. Es por eso que yo creo que ha calado mucho, ¿no? Gestión de calidad siempre ha existido, pero es verdad que dentro de lo que son las gestoras españolas ha habido menos referentes, o por lo menos tan antiguos. Pilar, y hablando de la quality, ¿cuál es la filosofía detrás de las inversiones de calidad? Cuéntame. Bueno, las inversiones de calidad, como la palabra indica, y sin ser redundante, lo que se busca normalmente el gestor, lo que va a mirar son negocios buenísimos. Nos va a importar menos la valoración, en este caso, no estamos diciendo que vayan a comprar carísimo, pero sí que es verdad que la valoración va a ser otro punto más a lo mejor dentro del análisis, o simplemente va a ser un punto menos destacado. Aquí en este caso lo que estamos buscando son empresas, por así decirlo, empresas fantásticas, negocios fantásticos a precios razonables, y no negocios razonables o que puedan tener un poquito menos pues sexys, ¿no?, por así decirlo, a unos precios de ganga. Esa es la gran diferencia con el value, por ejemplo. Vale, o sea que por entenderlo y traducirlo, value es comprar barato con la idea de que haya una revalorización futura, con empresas igual, como tú decías, menos sexys, menos conocidas, menos... sectores más tradicionales, tal vez, muchas veces. Efectivamente. Por poner algún ejemplo de value, ¿estaríamos hablando de empresas de qué tipo? Renault, por ejemplo, compañías de coches en general, es un sector claramente value. Son sectores en los que, por ejemplo, si hablamos de coches muy premium, evidentemente ya te sales de ahí. Pero si hablamos de un Renault, un Stellantis, etcétera, unas compañías de esas son compañías que normalmente están muy baratas. Eso lo vamos a medir, pues, por ejemplo, con un múltiplo o con un ratio que se llama PER, que es veces beneficios. La compañía coge su valoración en bolsa, la divides por el beneficio que está dando y a lo mejor te va a dar 5 o 6. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, con el beneficio de 5 o 6 años, podría comprarme la compañía, ¿no? Me lo ha retornado, por así decirlo. Claro. Esa es claramente una filosofía value. Eso, por ejemplo, sería un sector muy de la gente value. Vale. Estamos hablando ahí también de sectores en los que tal vez, como hemos dicho, son más tradicionales, el crecimiento puede ser incluso un poquito menor, no necesariamente, pero sobre todo son sectores que tal vez son más cíclicos respecto de lo que es la filosofía quality, en la que estamos buscando más resiliencia. Y sobre todo aquí, estructuralmente, un negocio quality es aquel, por ejemplo, en el que tienes unas altas barreras de entrada, un negocio estupendo, por ejemplo, en el que pues, tienes un know-how importante, que no es fácil de copiar por otras empresas, una reputación o una imagen de marca que te has construido a lo largo de décadas, pues como puede ser el ejemplo de Hermès, Louis Vuitton, son compañías claramente quality. L'Oréal, por ejemplo, es una compañía también claramente quality, versus, pues a lo mejor, como hemos dicho, negocios bancarios, coches, energía y demás, que son negocios que normalmente fluctúan más también con los movimientos de mercado, pues porque ahí no tienes tampoco esas altas barreras de entrada que a lo mejor tienen los otros. ¿Mercados emergentes, por ejemplo, también se podría considerar value? Yo no lo metería ahí, es otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de perfil de compañías y de sectores. Vale. Un sector quality, una compañía quality, es una compañía en la que, como decimos, lujo, por ejemplo. El lujo, si tú tienes una gran imagen de marca, normalmente cuando llegan mal dados los ciclos, tú vas a seguir resistiendo. Cuando llega, por ejemplo, una subida importante de materias primas, tú las vas a poder transmitir ese mayor incremento de costes al cliente final porque te lo va a pagar. Pensemos ya no solamente dentro del lujo, pensemos en compañías como Unilever. Oye, a mí me gusta Axe, yo compro Axe o compro el champú 3M. ¿Qué ocurre cuando llega un momento de ciclo económico complicado? Pues que a lo mejor lo sigo comprando porque yo soy fiel a ese producto. Claro. No es el caso, por ejemplo, como hemos dicho, siguiendo con los coches, Renault, Peugeot, Volkswagen, por ejemplo, en la parte más baja, Stellantis, bueno, en fin, compañías en las que tienen coche de mass market, ¿no?, que le llamamos. Normalmente esto que va a dirigir que te vayas a un sitio a otro, pues muchas veces a lo mejor las ofertas, lo que te den y demás. Ahí sí que va a haber mucha más competición en precios entre las distintas compañías. La coyuntura económica, ¿no? La coyuntura económica es muy importante, es lo que estamos hablando. Por ejemplo, otro sector quality podría ser pharma. También cuidado con la pharma porque hay un poco de todo, pero la gran pharma, aquellas que están muy diversificadas, por ejemplo, como puede ser un Novartis, como puede ser un Roche, una AstraZeneca, son claramente calidad. Te están dando
un producto que es claramente contracíclico, o más que contracíclico es acíclico, que a lo mejor tiene incluso una baja correlación en bolsa, y desde luego pues ahí no tiene nada que ver. Si hay un ciclo económico malo, desde luego la gente va a seguir consumiendo su producto. Si ya hablamos, por ejemplo, de un sector como puede ser, hemos dicho coches, por ejemplo, pero puede ser también, pensemos en el acero. El acero es un producto que no está diferenciado. Si hay poca demanda, con el exceso de capacidad que pueda haber de esas compañías, claramente el precio va a bajar. Claro. Las compañías ahí, sobre todo, pues van a competir evidentemente en precio entre ellos, los distintos players del sector, y además, desde luego, van a tener una cuenta de resultados mucho más volátil. Pilar, ¿estaríamos hablando de resiliencia versus ciclicidad? Sí. ¿Algo así? Sí, exactamente. Resiliencia al ciclo económico es una de las cuestiones. ¿Qué se busca también en un quality? Pues a lo mejor no buscamos, pues por ejemplo, rentabilidades muy altas dentro de lo que es esas compañías. Pensamos que a lo mejor una compañía de este estilo que nos puede dar un 8-10% más de beneficio al año, pero muy estable. Bueno, pues eso es lo que vamos a esperar a lo mejor que crezca durante el año la cotización. En value, sin embargo, estamos buscando un upside mayor precisamente porque estamos buscando negocios en los que son un poco el patito feo en ese momento, pero se pueden volver un cisne. Vale. Por coyuntura económica, por ejemplo, como estamos hablando, papeleras ahora mismo, pues las papeleras, con todo el tema de que ahora mismo el precio está muy presionado, el precio del producto que venden un producto que está algo más comoditizado, esas compañías pues tienen que bajar precio para poder vender su producción. Está claro que son compañías que ahora mismo a lo mejor no son las que más le gustan a la gente, pero lo que piensas es que si hay, por ejemplo, un cambio de coyuntura del mercado, sí que pueden volver a resurgir. Pero ya no solamente es por cuestión de coyuntura del mercado, a veces es por cuestiones estructurales. Hay sectores que, por ejemplo, estructuralmente te puede parecer que no tienen palancas a lo mejor de crecimiento. Que tienen que darle un cambio a lo mejor, una vuelta de tuerca a ese negocio, pues para que siga creciendo o para que incluso no desaparezca y demás. Hay compañías incluso a veces que están en reestructuración, también puede ser eso. Entonces ahí lo que estamos buscando es precisamente esa vuelta a que la compañía mejore en sus fundamentales y que la gente la quiera, la perciba de otra forma. Y ahí es donde se va a producir ese upside, ¿no? Ese recorrido. Entendido. Vamos con la tabla, porque al final el objetivo del vídeo es que sobre todo el inversor, el potencial inversor, se pueda identificar en una de las dos filosofías. Cabe aquí destacar, y es importante, que la filosofía de Now es Quality versus la filosofía... Es una filosofía quality. Lo que buscamos sobre todo, no buscamos de todos modos, cuando miramos modelos de crecimiento y modelos de negocio, queremos modelos muy estables, como ya no solamente estables, sino también que tengan esas barreras de entrada, que se puedan proteger bien del ciclo económico y se puedan proteger bien de la coyuntura, que además estructuralmente no veamos que hay partes que están dañadas del negocio, ¿no? Que no va a desaparecer alguna parte o que van a tener que dedicar mucha inversión a darle la vuelta a una línea de negocio de la compañía, pero también es verdad que buscamos que la valoración tenga cierta congruencia, ¿no? Que tampoco sean especialmente caros. Claro. Aquí estamos diciendo que es una más, la valoración es uno más de los factores que vamos a meter dentro de nuestro análisis, pero por donde empezamos primero es sector, vamos a ver cómo está el sector, nos gusta o no nos gusta, tiene palancas de crecimiento, es un sector que vemos estable, tiene desafíos importantes por el camino, pues si eso vemos que pasa nuestros tics y vemos que es un sector que nos gusta, vamos a pasar a ver el posicionamiento de la compañía. Y ahí también buscamos la primera de la clase, por así decirlo, la compañía que mejor lo hace dentro también de cada sector. Y la valoración también la vamos a mirar. Pero lo que buscamos es, como decimos, un buen negocio a un precio razonable. Aquí bueno, bonito y barato, a veces hay también, ¿eh? A veces hay. Sí, a veces hay, por ejemplo, momentos de mercado muy de estrés, en momentos como pasó, pues, por ejemplo, pues en la crisis tecnológica, bueno, o en la crisis más reciente que fue, bueno, la crisis de 2008 también, financiera, o que ocurrió también en momentos como la gran subida de tipos que tuvimos hace unos años, ¿no? O el COVID. El COVID hizo que las bolsas caían mucho y podías encontrar buenos negocios de estos que te digo a un precio pues bastante más razonable. Evidentemente también los value habían caído más, todavía tenían más márgenes de seguridad. Pero normalmente, como digo, bueno, bonito y barato es complicado, salvo excepciones. Entonces aquí hay que elegir. ¿Qué quieres? ¿Una valoración muy baja? Bueno, pues una valoración muy baja te va a dar mucho a revalorización probablemente en el caso del value, si al final cristaliza tu idea de inversión. Por diferenciar quality, value, desventajas, ventajas. Las desventajas del quality, ¿puede ser un poco más caro
Aquí pones... menos recorrido en bolsa. Menos recorrido en bolsa, claro. efectivamente. O sea, la revalorización tiene menor potencial probablemente que las value, que aquí estamos buscando justo lo opuesto, más barato con y mucho potencial. Ahí está, cuando, como hemos dicho, el punto en el que el análisis sobre todo va a estar es en buscar un negocio bueno. Aquí va a estar en buscar un negocio barato. No estamos diciendo un negocio malo, ¿eh? Aquí nadie compra negocios malos, a no ser que luego por el camino se vuelva infravalorados. Muy infravalorados, ahí está. Es un negocio que tú crees que, a pesar de que no sea un negocio, como hemos dicho, pues que sea extremadamente atractivo, pues sí que piensas que están las compañías pues muy baratas por alguna cuestión. A veces hay ineficiencias. Por resaltar Sí. una cosa que a mí me parece muy importante para que la gente lo pueda diferenciar. Esta palabra Sí. Y esta palabra. Vale. Yo creo que esto cataloga muy bien el perfil de inversor. Un inversor quality busca cosas estables y fiables, mientras que un inversor value hipoteca un poco la menos estabilidad y la Sí. mayor volatilidad por encontrar mayor Mucho potencial, evidentemente, sin tampoco pensar que el value es un distrés. Evidentemente, pues aquí ya luego hay muchos matices, pero es verdad que las cuentas de resultados de las compañías quality son mucho más estables normalmente, como hemos comentado, a pesar del ciclo económico. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en sus márgenes. Lo que es margen operativo, por ejemplo, que es lo que la compañía le queda, por así decirlo, por cada euro el cliente gasta, o sea, si yo obtengo 100 euros de ingresos, pues obtengo a lo mejor de ellos, me quedan 20 a mí en la caja. Evidentemente eso da una fiabilidad cuando es muy constante. En este caso, a lo mejor, como estamos hablando de negocios un poquito más cíclicos, pues es verdad que estamos hablando de menos estabilidad tal vez en ese... El ejemplo que ponías de la automoción, se venden coches, no se venden coches. Claro, Viene automoción una acero, crisis. claro, automoción, acero, bancos, energía también, porque energía va muy ligada, pues por ejemplo cuando hablamos de petroleras a precio del petróleo, las mineras exactamente igual. Están ligadas normalmente sus beneficios, o bueno, sus ingresos sobre todo, y luego sus beneficios, pues a algo que es una materia prima. Las materias primas fluctúan mucho, pues evidentemente te vas a encontrar con una variabilidad de márgenes importantes. En estas, por ejemplo, no, si tú te coges un Hermès, te coges un histórico, o te coges Inditex, o te coges, por ejemplo, pues Unilever, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola. Ahora que has mencionado Hermès, perdón que aproveche este paréntesis, porque os dejamos aquí arriba el vídeo que hemos grabado con Sergio Luján sobre Hermès, compañía sin duda quality, ¿verdad, Pilar? Sí, compañía sin duda quality precisamente porque cumple con un negocio que es estupendo, ¿no? Que es considerado como muy defensivo dentro de lo que consideramos pues que es un negocio que difícilmente alguien va a venir a suplantarlo, ¿no? O le va a caer la magia a ese negocio. Pensemos, por ejemplo, que es una marca de ultralujo, la barrera de entrada ahí está precisamente en lo que es la imagen de marca que se ha creado a través de con los años. Décadas y décadas de hacerlo muy bien. Claro, décadas y décadas de hacerlo muy bien y sobre todo de mantener mucho al cliente y fidelizarlo muy bien. Para entenderlo, los ricos siempre compran bolsos, siempre compran artículos los de lujo. ultra ricos normalmente es difícil que la población de ultra ricos te caiga, ¿no? Claro. Por mucho que haya crisis, ¿no? Te puede caer pues la clase media o algunos ricos más aspiracionales, pero lo que son los ultra ricos, pues los que compran este tipo de bolsos son los que son. Ese es el claro caso de una compañía que puede mantener muy bien los márgenes y otra cuestión que es, por ejemplo, el retorno sobre el capital. De cada 100 euros que yo invierto, ¿cuánto al final me va a quedar? Claro. A mí no es lo mismo un 30% que un 12%, que un 5%. A lo mejor en este tipo de negocios pues podemos ver precisamente márgenes, sobre todo márgenes más que pequeñitos, más variables, es lo que estamos hablando. Una compañía acerera pues puede tener en un momento dado los márgenes precisamente de Inditex o de Unilever o de Hermès, pero van a ser mucho más variables en el tiempo. Pilar, tengo una duda. En momentos en los que las valoraciones de las compañías están altas, que los índices han rozado esos máximos históricos, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos y demás, yo he escuchado mucho de lo de, no, claro, es que ahora es el momento de las value, porque claro, las grandes ya están muy en su límite. ¿Esto es cierto? ¿Es una verdad a medias? ¿Es mentira? ¿Cuál es tu Normalmente opinión? hay que llevar mucho cuidado con los mantras del mercado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las value también han estirado su valoración, porque también han subido. Pensemos, por ejemplo, que el mercado ha tirado mucho, efectivamente. Este año, pues a pesar de los pesares y a pesar de Trump, pues tenemos Eurostock que ha roto máximos. Pero aquí hay que pensar en un sector que es
normalmente considerado value, que es en los bancos, que ha tirado muchísimo. A lo mejor coches está más barato, pero también hay que pensar por qué coches está más barato. Tiene cuestiones que lo mismo tampoco se resuelven, no son coyunturales y se tienen que resolver en años, ¿no? Por ejemplo, el caso de la competencia del coche eléctrico, que ahora mismo la van a sufrir durante bastante tiempo probablemente esas compañías. Entonces es una verdad a medias. Por lo que digo, bancos pues a lo mejor han subido demasiado. Pensemos por ejemplo en Banco Santander, este año ha subido un 66%. ¿Le puede quedar recorrido? Le puede quedar recorrido, pero lo ha hecho muchísimo mejor que a lo mejor compañías quality como Louis Vuitton, que está en negativo este año. Entonces todo eso es a veces una verdad a medias. Yo creo que hay que distinguir mucho, hay que meterse luego dentro de lo que son los índices y la granularidad del mercado, ¿no? Y ver exactamente compañía por compañía cómo está. Hemos hablado mucho de compañías, faltaría hablar un poco de rentabilidad. Al final la gente se mueve mucho por números y esto yo creo que es importante. ¿En qué cifras de revalorización y de rentabilidades anuales estarían los fondos de inversión quality versus los fondos de inversión value? Pues si te quieres basar un poco en el histórico. Es que va a depender mucho de qué tipo de sectores hayan tocado. Este año, por ejemplo, aquellos value que, por ejemplo, estén más posicionados en bancos, evidentemente lo habrán hecho muy bien. Aquellos fondos que estén más en quality, que a lo mejor pues tecnología le ha costado un poco tirar y demás, y hay compañías pues que bueno, lo están haciendo un poquito peor en esa parte, pues a lo mejor están un poco más bajos, pero en general tampoco nos podemos mover ahí en cifras. Tenemos que ver el largo plazo. Más que el largo plazo es que hay que tener en cuenta que son dos estilos distintos, que unos funcionan en un momento y otros funcionan en otro. Y al final a lo mejor los resultados no son tan distintos. Lo que hay que tener en cuenta es primero dónde estás cómodo. Eso es primordial, o sea, ¿eres un inversor que prefieres tener menos saltos a lo mejor en los fondos o eres un inversor que a lo mejor dices, ostras, pues yo con esta filosofía me identifico mucho más, lo que quiero es valoración? Yo creo que es más importante eso que el ver rentabilidades, porque aquí ya te digo que si nos podemos saber rentabilidades de fondos, claro, son hay muy fondos, variadas, hay gestores muy muy variadas. buenos value, hay gestores muy buenos quality, hay gestores value que no lo han hecho tan bien y gestores quality que tampoco. Yo creo que aquí lo importante es que cada estilo, cada tipo de compañía funciona en un momento de mercado y a veces también hay que tener en cuenta que todo tiene que a lo mejor estar presente en tu portfolio personal. El tener varios estilos de inversión que también te diversifiquen en cierto modo, ¿no? Dentro de lo que también estamos hablando de tu zona de confort. Al final las inversiones, lo importante aquí, sobre todo en las inversiones que tengas tú en tu cartera personal, tienes que estar cómodo. Si a ti resulta que determinadas compañías que ves que fluctúan mucho, como pueden ser materias primas, como puede ser energía o como puede ser coches, pues oye, es algo que te incomoda, mejor no las tengas. ¿Por qué? Pues porque probablemente desharás tu posición en un mal momento. Cuando esté todo más estresado, pues ahí probablemente pierdas la paciencia, porque aquí es importante tener paciencia sobre todo. Aquí en Value te puedes encontrar igual largas temporadas de negativos. Estamos hablando que estás comprando muchas veces activos sin tendencia, o sin tendencia alcista. Estamos hablando de que estás comprando el patito feo. Probablemente. Lo que dices es, creo que esto tiene que cristalizar. ¿A qué te refieres con trampa de valor? Trampa de valor. Vale, esto es una de las cuestiones por las que Now sobre todo es más quality y esta parte, evidentemente, creo que bueno, pues tiene un problema o un defecto, por así decirlo, que es importante tener en cuenta. La trampa de valor es cuando te crees que algo está muy barato y realmente no lo es. Ese va a ser su valor. ¿Por qué? Porque el sector a lo mejor ha cambiado diametralmente y eso no va a volver a ser el mismo. Eso es una trampa de valor. Me he metido, pues por ejemplo, en una compañía que normalmente ha estado cotizando, como hemos dicho, a 6 veces beneficios, ahora está a 3, ostras, me parece un chollo, pero luego resulta que esta compañía va a crecer menos de lo que crecía antes, es una compañía que a lo mejor tiene problemas, se tiene que reestructurar, es un sector a lo mejor que ha entrado competencia, pues por ejemplo como ha pasado en los coches, con coches asiáticos y demás, y resulta que voy a tener que competir con mucha más gente. Todo ese tema también hay que tener en cuenta que a veces te encuentras con compañías que lo que tienes aquí es que simplemente lo que pensabas que es la tesis de inversión no va a cristalizar por eso, ¿no? O compañías que, por ejemplo, le tienen que dar la vuelta pues, a todo el negocio. A veces también hay compañías en las que piensas que están muy baratas porque tienen activos ocultos que tienen un valor. Pensemos, por ejemplo, hace unos años en todo lo que eran los distribuidores, los retailers, por ejemplo, pues como pueden ser Tesco, Morrison, Sainsbury, incluso Carrefour. Hubo unos momentos en los que había una gran deflación en Europa, precisamente por cuestiones de crisis, y estas compañías estaban muy de capa caída
Había también mucha competencia precisamente de los supermercados discount, pues como puede ser Lidl o puede ser Aldi, y eso era un problema para ellos. El negocio estaba cambiando, ahora ya la cesta de la compra se está repartiendo en más sitios, pero aparte de eso, ya no solamente esto, sino que tienes un público que crece poco, por así decirlo. Europa precisamente pues en cuestiones de población tampoco crece mucho, que es muy importante para ese sector. ¿Qué pasaba? Que mucha gente decía, están muy baratos. Ya sabemos que además pues el negocio no está creciendo mucho ni va a crecer mucho, pero tienen activos ocultos como pueden ser activos inmobiliarios. Si ellos se ponen a vender los activos inmobiliarios que tienen, que son pues a lo mejor hipermercados, ¿no? Lo que son los centros donde ellos trabajan, pues probablemente ahí haya una capacidad de recuperación de dinero que luego me la pueden repartir vía lo que es, por ejemplo, dividendo o recompra de acciones. Ahí hay que llevar cuidado también, porque muchas veces esos activos que están ocultos, pues a lo mejor no ocurre que vayan a venderlos. Entonces hay que tener sobre todo paciencia. Son cuestiones, son tesis de inversión que no van a cristalizar probablemente pues a lo mejor pues 2 años, en fin, o incluso nunca. Y eso pues a lo mejor si no cristaliza nunca será una trampa de valor. Pilar, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que la clase de educación financiera de hoy ha sido un gusto, una maravilla. Pues así nada, que muchas gracias, hasta la próxima. Pues nada, encantada de haber hecho esto. Pilar, ¿algún mensaje para acabar para nuestros oyentes? Pues quien quiera saber más sobre Quality y sobre todo sobre un fondo Quality y si quiere invertir en un fondo Quality, bueno, pues aquí estamos el equipo de Now, que contacten con nosotros pues a través de nuestra web y estaremos encantados de atenderles cualquiera de nosotros. Hasta la próxima, amigos.